¿Cómo les va? En un nuevo episodio de AP Pensar con los indicadores y las novedades en relación al COVID. Iniciar con uno de los indicadores que veníamos siguiendo y con valores más complejos, como es el de la media de nuevos casos diaria. Recuerdan que la semana anterior estábamos en 7.870 nuevos casos por día promedio. Bueno, se confirma este crecimiento exponencial que estamos teniendo a lo largo, como media a lo largo de toda Argentina, llegando a 9.800 nuevos casos de media diario. Pero también hay que recordar que esto es la media, como les decía, el 9.800 de media, porque los fines de semana atenúan la carga, pero llegamos a tener récord de casi 14.000 nuevos casos diarios en esta semana que está finalizando. Para que tengan un poquito de dimensión de esta situación, el valor de estos 9.800 nuevos casos diarios es el valor que teníamos hace 12 semanas atrás. Estamos hablando de octubre. Por lo tanto, esto da cuenta que lo que tardamos estas 9-10 semanas en reducir de esos 9.800 casos diarios, nuevos casos diarios, a los 4.600 nuevos casos diarios, que fue lo máximo que se pudo reducir, en 3 semanas lo volvimos a recuperar. Se perdió lo hecho, ya les digo, en estos casi 3 meses se recuperó en 3 semanas. Un dato complicado y que nos preocupa a los que estamos siguiendo y trabajando en esto. ¿Por qué? Porque principalmente esto está visto, se vio en Europa. Si bien ellos recuerdan que digo que trato de no comparar hemisferio norte y hemisferio sur, solamente para tomar algunas dimensiones y como para ir aprendiendo por una cuestión de climatología. Lo que suele pasar a ellos en invierno es lo que nos va a pasar a nosotros en nuestro próximo invierno, y así sucesivamente. Pero justamente lo que vimos de Europa es que en el verano de ellos la reducción de casos había sido casi al mínimo, a un valor que nosotros nunca pudimos llegar, porque como les dije, nosotros llegamos a reducir a estos 4.500, 4.600 nuevos casos diarios, y ellos habían llegado a reducirlo mucho más. Y rápidamente, en pleno verano, cuando nosotros deberíamos estar bajando mucho más la cantidad de casos, lo estamos subiendo exponencialmente. Y ya no queda en un análisis, como algunos han dicho, que este crecimiento fue por un hecho puntual. Recuerdan cuando algunos se lo culpaba a lo que había pasado con el sepelio de Diego Maradona, etc. Acá en lo que está visto estamos hablando de 3 semanas de crecimiento sostenido y ya no es una acción puntual. Y esto ya lo habíamos conversado el programa pasado. Por lo tanto, lo que hay que ser consciente que, a pesar de lo que digan algunos oportunistas de la desesperanza, de que todo lo que se hizo está mal y no tiene sentido nada, es, ojo, aumentan la cantidad de casos, pero esto no va en consecuencia de que la letalidad también crezca, de que haya un crecimiento exponencial de fallecidos, etc. Por lo tanto, tuvo éxito y tiene éxitos el trabajo en términos de políticas epidemiológicas, para que, como dijo en su momento el presidente cuando empezó todo esto, la política es que ningún argentino se quede sin asistencia. Y es lo que está pasando. Ni en la cresta de la primera ola hubo nadie que se haya quedado sin atención. Entonces, bueno, vuelvo a esta situación. Por favor, cuidémonos. Otra característica que está teniendo esta nueva, algunos llaman ola, a mí no me gusta hablar de ola, pero este nuevo crecimiento de casos, es con este otro indicador que les voy a compartir, que es, ¿se acuerdan que siempre hablo de cuando uno divide la totalidad de casos según la cantidad de activos, recuperados y fallecidos? A algunos les parece raro que, a pesar de este gran crecimiento exponencial de los casos absolutos, hay una reducción en los casos activos. ¿Por qué? Porque la semana pasada teníamos el 9.79 de casos activos y esta semana el porcentaje de activos 9.64, se redujo poquito, pero se redujo, y complementariamente aumentó la tasa de recuperados de 87.55 a 87.76.
reduciendo la tasa de letalidad, que también es una reducción sostenida. Recuerden que estábamos en los 2.7, 2.73, bajó a 2.72, luego a 2.70, 2.69, 2.66 y esta semana en 2.60. Ahora, ¿por qué? Esta pregunta que le decía, ¿por qué es que a pesar del crecimiento en datos absolutos de casos se reduce la actividad? Porque hay un dato que está teniendo este nuevo crecimiento de casos, que es que la gran tasa de contagios sea en la franja etaria entre los 20 y los 35 años. Esto en general, y con la aclaración que en general, porque no es para que se confíen y digan, como algunos dicen, los jóvenes no les pasa nada, salgan a contagiarse que no pasa nada, porque tiene dos hechos complicados. Una, que si salen a contagiarse masivamente, el sistema de salud también va a empezar a colapsar. Pero además, porque no hay dos personas iguales. Entonces, lo que podemos decir en términos científicos es que en general, en la generalidad de los casos, la gente menor de 35 años, como su defensa inmunológica es superior, el virus no toma el cuerpo de manera tan fuerte. Lo que se ve que no llegan a estar todos los síntomas, en algunos casos solamente el síntoma de perder el olfato y el gusto, en otros casos se siente solamente la sintomatología como dolores en el cuerpo, siempre sosteniendo algún nivel de algunos índices de elevación de temperatura. Pero lo que digo es no confiarse, pero la realidad es que en general atenúa la carga viral. Eso hace que se recupere más rápido, y por eso este dato que les estoy diciendo, que acabo de compartirles, si bien en el dato absoluto hubo mayor cantidad de contagios, pero en el dato de actividad hace que se reduzca la cantidad de activos y aumente la cantidad de recuperados. Ahora, otro dato que también tengo que alertar. Hoy puedo decirles que la tasa de contagios, la franja etaria que más casos hay, es entre los 20 y los 35. Ahora, hay que ver qué pasa en 10 días, porque este gran crecimiento de contagio entre los 20 y 35, que se recuperan rápidamente, pueden ser vectores de contagio a personas mayores que no salen, porque en realidad se están contagiando las personas entre 20 y 35, porque son los que salen, hacen una vida social más activa, por las vacaciones, por las fiestas, etc. Pero esas personas después vuelven a sus casas donde están sus padres o sus abuelos o sus tíos. Entonces, lo que hay que estar atento es saber qué pasa en las próximas semanas si no empieza a generar unos contagios en personas mayores, que eso redunde en que nuevamente empecemos a aumentar la cantidad de letalidad. Pero bueno, es una alerta para dar. Ahora, otra de los indicadores que solemos tomar siempre es esta relación de casos, fallecidos, letalidad, casos por millones y muertos por millón. Y acá quiero hacer alguna aclaración, porque en estos días, a raíz principalmente de esta decisión del DNU con estas restricciones nocturnas, me ha pasado de escuchar, y también otra cosa más a decirles. Recordemos que en el 2021 es un año electoral, entonces también hay algunos que hacen lectura política electoral de algo que es de salud y epidemiológico. Flaco favor a la población, claramente. Entonces, recordarles, ¿se acuerdan cuando yo de entrada les decía que si bien no es directamente proporcional la cantidad de población con la cantidad de casos y de fallecidos, pero sí hay una coherencia lógica en general? Y entonces, a estas personas que salen a decir que Argentina hizo todo mal y que los números no redundan el trabajo epidemiológico, los números no dicen eso. ¿Por qué? Porque en la única variable, en el único indicador donde Argentina está por encima de ese cuarto lugar, que es el que corresponde por ser el cuarto país, en Latinoamérica me refiero, ¿no es cierto? Argentina es el cuarto país con mayor cantidad de población de Latinoamérica, y el único indicador donde Argentina se encuentra terceros en la cantidad de casos. La cantidad de casos, como les vengo diciendo siempre, no responde a medidas epidemiológicas, porque en realidad los casos dependen de la actitud social. Ahora, cuando hablamos de fallecidos, de índice de letalidad, etc., ahí Argentina reduce ese ranking y en la cantidad de fallecidos se ubica en el cuarto lugar, con una coherencia solamente pasado por Brasil, México y Colombia, que son los tres países que tienen más población que Argentina. ¿Sí? En letalidad
no solamente eso, en letalidad Argentina se encuentra en el 9º lugar. O sea que no solamente lo pasan estos países, sino que lo pasan otros países con menos población que Argentina, que tienen mayor letalidad. Entonces, digo, seamos cuidadosos con esto, porque hay muchos que opinan sin dar indicadores, y ya les digo, en los noticieros me ha pasado de escuchar políticos decir que los números de Argentina son un desastre, Argentina es el peor país con mayor cantidad de casos. No, como caso estamos tercero en Latinoamérica, cantidad de fallecidos estamos cuarto en Latinoamérica. Si medimos tanto en casos como en muertes por millón de habitantes, también estamos cuartos. Entonces, no somos el peor. Digo, esto no digo para salir a festejar. Lo que digo es que que no somos el peor objetivamente. Y por otro lado, hay una coherencia con la cantidad de habitantes. Argentina no va a tener los casos que tienen países como Uruguay o como otros países que tienen mucho menos población que Argentina. Hay una coherencia, ¿sí?, a tener. Entonces, este dato me parecía importante aclararlo. También otro dato a comentarles que tiene que ver con el de la vacuna, que empezamos a comentar desde las semanas pasadas, desde que empezó la campaña de vacunación en el mundo. Actualmente siguen sumándose los países que están vacunando. Ya son 42 países los que están vacunando sobre los 194 países que existen en el mundo. De esos 42 países, Argentina se encuentra en cantidad de dosis dadas en el 12º lugar, con 107.542 dosis aplicadas de la primera dosis de la primera dosis. Pero hay un dato no menor. Los países que tienen mayor vacunas aplicadas, mayor cantidad de dosis aplicadas, son Estados Unidos, China, Reino Unido, Emiratos Árabes, Israel, Rusia, Italia, Alemania, España, ¿sí? Ahora, como habrán escuchado, ningún país de Latinoamérica. Cuando vemos en Latinoamérica, son 4 países los que están vacunando. Y de los 4 países, Argentina es el país que más dosis aplicó, con estas 107.542 que les dije. Luego viene México, que tiene mucho más población y solamente vacunó a 58.402 personas. Chile 10.689 y Costa Rica 9.751. Por lo tanto, digo, en este deporte que se está haciendo de criticar por criticar, valoremos la cantidad de vacunas que se están comprando, que se están aplicando de manera gratuita y la cantidad que se están vacunando, ¿sí? De hecho, en relación a esto también decir que Argentina el próximo jueves 14 manda otro avión a Rusia para ir a buscar las 300.000 segundas dosis. ¿Se acuerdan que se empezó a vacunar habían entrado las primeras 300.000 de la primera dosis? Que había aclarado en el programa pasado que no es que se pueden usar como primera y segunda dosis, sino que eran todas primeras dosis. Ahora se va a buscar la segunda dosis para que estén en tiempo y forma para poder aplicar estas segundas dosis a los 21 días de haber sido aplicadas en la primera dosis. Estas vacunas estarían llegando al país entre el viernes 15 y sábado 16. Otro dato es, además de las vacunas, que también van a entrar en grandes cantidades a partir de mediados de enero, de la Sputnik V, y de las que estarían para marzo serían, y se anunció esta semana que pueden ser que esté antes, las de AstraZeneca. La fecha era para marzo, pero según los nuevos indicadores del laboratorio dice que a lo mejor podrían llegar a estar un poco antes, pero bueno, lo tomamos con el cuidado del dato. Además se empezaron gestiones con Sinopharm, que es la vacuna china, para adquirir otro 1,5 millones más de dosis, lo cual empezamos a sumar la de AstraZeneca, la de Sputnik y ahora la de Sinopharm, y nos estaríamos haciendo de este volumen de vacunas necesario para la cantidad de población que se quiere vacunar. Ahora, yendo al comparativo que solemos hacer siempre de Argentina, Buenos Aires y Bahía Blanca, decir puntualmente en el caso de Bahía Blanca, en el comparativo de evolución de los casos, decir que esta última semana se redujo la tasa de recuperados del 92.99 de la semana pasada, 88.96, porque creció la tasa de activos. Como les decía, del 4.20 de la semana pasada creció al 8.37, y sí se redujo la letalidad del 2.81 a 2.67. Ahora, en el comparativo, como les decía, vemos que en Argentina tenemos 9.64 de activos
mientras que en Buenos Aires la tasa de activos es de 11.21 y en Bahía Blanca es de 8.37. Mientras que la tasa de letalidad es de 2.6 en Argentina, 3.18 en la provincia de Buenos Aires en su conjunto y 2.67 en Bahía Blanca. Otro dato que me parecía importante decir en el episodio de hoy es explicar un poquito esto del toque de queda sanitario, que fue la noticia de la semana. El gobierno lo que generó fue dos indicadores, uno denominado razón y el otro denominado incidencia. El indicador de razón, ¿cómo se constituye? Es el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días con el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos a estos 14 días. Si el valor es superior al 1.20, ahí se prende el semáforo rojo por este indicador. El otro indicador, que es el de incidencia, está dado por el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes. Este valor, si es superior a los 150, también prende la otra alarma colorada. Por lo tanto, lo que dice el DNU es que cuando en una región los dos indicadores están en rojo, es donde se recomienda, y digo se recomienda porque, cierro la frase, donde se recomienda generar este toque de queda nocturno sanitario de 23 horas a 6 de la mañana. Y digo porque hice la aclaración, usé el término se recomienda, porque las presiones políticas, como decía al principio del capítulo de hoy, en un año político, hacen que haya algunos que no se animen a gobernar, a gestionar como corresponde, y priorizan quedar bien con la sociedad, hacerle un mimo, decir no, acá no pasa nada, pueden seguir saliendo, sin pensar que va a ser flaco favor a futuro si siguen creciendo la cantidad de casos. Entonces, lo que termina haciendo el gobierno nacional, federal, es dando estos indicadores, pero por ahora la determinación es de cada gobernador, gobernadora, jefe de gobierno de cada región, quien determina si aplica o no esta restricción. Ahora, les voy a dar un dato. Con los datos de esta semana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Córdoba, La Pampa, Chaco y Entre Ríos deberían hacer este cierre nocturno. Pero bueno, también sabemos que, por ejemplo, ya se expidió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires diciendo que cerrarán los bares solamente de 1 a 6 de la mañana, pero que se podrá circular libremente. Como si el problema fuera el virus dentro de los bares y el problema es la circulación de virus. Pero bueno, otra situación también similar se da con las provincias de Córdoba y Mendoza, que anunciaron que no van a aplicar restricciones por el momento. Y sí anunció ya Santa Fe, Chaco y La Pampa la aplicación de algún tipo de restricciones. En algunos casos varían las restricciones si son en algunas ciudades, en algunos distritos de toda la provincia, según la cantidad de casos, pero no a nivel masivo. Ahora, otra cuestión que quiero aclarar con respecto a este toque de queda sanitario, que algunos decían que en realidad era una locura, que atentaba contra las libertades de los argentinos y que solamente acá se tomaban este tipo de actitud de este tipo. Bueno, decirles que ese dato es falaz, ya que solamente en Sudamérica, Uruguay, Bolivia y Venezuela son los únicos 3 países que no están aplicando ningún tipo de restricción. También por el nivel de contagiosidad que hay en estos países. Pero el resto de los países de Sudamérica tienen este tipo de restricción aplicada. Y otro sustento más, y este caso es un sustento científico de esta decisión. Y tiene que ver con que hay estudios probados, publicados en revistas tan importantes internacionales como la revista Nature, que indica, este estudio científico, que se ha disminuido en un 20% la circulación viral en los países que han tomado esta determinación. Por lo tanto, quienes digan que esto no tiene ningún sustento científico también no, es una falacia y no tienen dónde ampararse. Bueno, habiendo comentado todas estas informaciones, no me queda más que pedirles que recuerden el protocolo, que es simple, depende de nosotros, usar barbijo cuando salimos de nuestras casas, correctamente por supuesto, tapando nariz y boca, respetar la distancia de los 2 metros, mantener la limpieza de las manos y cuidarnos.
y cuidar, por supuesto, al prójimo, porque como siempre digo, una sociedad informada es una sociedad empoderada para evitar estos que nos quieren confundir y generar el caos. Por favor, cuídense y nos estamos viendo en la próxima semana con más información del COVID. Saludos, buena semana.